buenas noches, amigos televidentes. Un gusto poderle dar la bienvenida para que disfrutemos esta noche la entrevista 8 en punto. Hoy vamos a estar abordando diferentes temáticas, como por ejemplo el llamado que en algún momento se ha realizado a la comunidad internacional ante un posible fraude que se podría estar fraguando de frente a los comicios electorales, la celebración de esta en el 2014. Las presidenciales, Corte de Cuentas de la República, hoy por hoy sigue acéfala en 3 intentos, de los cuales la Sala de lo Constitucional ha declarado no al lugar la elección y esta no produce efectos legales alguno. Situación de homicidios alza. ¿Cómo está la tregua? Para muchos se está rompiendo, para otros simple y sencillamente es un instrumento político para presionar a algunos candidatos a aceptar los términos de esta. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por parte del partido Arena. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a 8 en punto y por supuesto, bienvenido a El Salvador de su viaje que acaba de realizar en Estados Unidos. Muchas gracias, Sergio, buenas noches, siempre es un honor estar contigo en este prestigioso programa. Un abrazo para la familia salvadoreña. Quiero tomarme unos segundos para felicitar al pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América, que mañana celebra el Día de la Independencia. Desde acá, nuestro respeto, nuestro aprecio y esperando que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Bueno, es nuestro principal socio comercial y que alberga a tantos salvadoreños, que ya nos va a contar. Usted mantuvo ciertas reuniones con ellos allá. Correcto. Ok. Saludamos rápidamente, antes de iniciar esta entrevista con el doctor René Portillo Cuadra, al Banco Agrícola, porque hace posible este primer segmento. Quieren tener a un magistrado al servicio de Arena. Eso es la razón fundamental. Ese es el peso de fondo. Así explica el magistrado Walter Araujo su decisión de abandonar la fila del partido Arena, aunque insiste en que su rechazo es a las autoridades. Walter Araujo es consciente de que se le vincula al expresidente Elías Antonio Saca, candidato del Movimiento Unidad, pero devuelve las críticas al COENA, del que varios fueron parte en el gabinete del entonces presidente de la República. Revisemos el COENA. Esmaján, viceministro de Economía del gobierno de Saca. Don Hugo Barrera, director de CEPA y creo que de Medio Ambiente, ministro del gobierno de Saca. Arrieta estuvo en el ANDA en el gobierno de Saca. Me faltan, son como 8, o sea, pero si vamos de uno en uno, o sea, vas a ver tú de qué están hablando, señores. O sea, Araujo reta que se promueva una reforma constitucional para sacar del Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos mediante una aprobación en la actual legislatura y que los candidatos presidenciales se comprometan a que sea ratificada al inicio del periodo legislativo del año 2015. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez. Bueno, tomamos esta nota de punto de partida, amigos televidentes, el doctor René Portillo Cuadra, para hacer un análisis de lo que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, esbozó el día de ayer y que por supuesto usted ya pudo ver en esta nota. ¿Cuáles son sus apreciaciones ante lo que él manifestó ayer y que puntualmente en algún momento hizo acusaciones en contra del partido Arena? Bueno, Sergio, quiero comentarte que la institucionalidad democrática de nuestro país en este momento atraviesa uno de los momentos más difíciles. Después de la firma de los acuerdos de paz, el momento más álgido de la crisis institucional la está viviendo El Salvador en los últimos 3 años. El tema del magistrado Araujo hay que entenderlo no como un tema entre Walter Araujo y el COENA, sino que hay que entenderlo bajo la lógica del conflicto que existe entre un magistrado del Tribunal Supremo Electoral y uno de los partidos políticos contendientes en las próximas elecciones. En ese sentido, el tema no es personal, tampoco es un tema político, es un tema de institucionalidad democrática. A mí particularmente me merece mucho respeto el magistrado, su investidura, y por eso es que en este momento no vamos a abordar el tema desde el punto de vista estrictamente político y mucho menos desde el punto de vista personal, porque no creo que sea ese el abordaje correcto del tema. Aquí hay que dar una mirada retrospectiva y hacer un análisis, en primer lugar, de cómo nace el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que tras la firma de los acuerdos de paz se hace una reforma constitucional en la cual
se integra un Tribunal Supremo Electoral cuya integración es híbrida o mixta. ¿A qué me refiero? A que la composición de nuestro Tribunal Supremo Electoral es sui generis en América Latina, habida cuenta de que está integrada por 3 magistrados propuestos por los 3 partidos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la última elección presidencial, y le corresponde por ley asumir la presidencia del Tribunal Supremo Electoral al partido político que haya ganado las elecciones. Los otros 2 magistrados para conformar los 5 son propuestos por la Corte Suprema de Justicia, en el claro entendido, y así lo dice la Constitución, que estos magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia deben de cumplir todos los requisitos legales para ser magistrados y no pertenecer a ningún partido político. Quiero recordar unas palabras que fueron dichas en una conversación cuando estuvo ONUSAL en El Salvador. En esa conversación estábamos alrededor de 20 personas. La mayoría de estas personas éramos académicas, representantes de organismos no gubernamentales, y dijo uno de los grandes artífices de ONUSAL, cuando le preguntaron por qué el Tribunal Supremo Electoral quedaba integrado con políticos y con abogados, dado que para ser magistrado propuesto por un partido político no es necesario ser abogado, sino que basta con que lo proponga el partido político y que sea mayor de edad. En ese sentido se le preguntaba por qué un tribunal, si es tribunal, iba a estar conformado por personas a quienes no se les requería requisitos de idoneidad y que supieran el manejo de la ley, que para el caso fueran abogados. ¿Y por qué se integraba con miembros de partidos políticos? Y la respuesta que dio este prominente abogado suramericano, que no menciono su nombre porque actualmente es un alto funcionario de uno de los países de América del Sur, dijo: los lobos se cuidan mejor entre ellos. Y todos nos pusimos a reír. De hecho, de la reunión que vengo, una de esas personas estaba ahí, que es un analista político que siempre lo invitan a este foro, y él estaba ahí y comentábamos hace un par de horas esa experiencia, y cuando le preguntaron a qué se refiere con eso, dijo: porque el Tribunal Supremo Electoral queda integrado de tal manera que entre los partidos mayoritarios haya frenos y contrapesos en las decisiones, tanto de carácter, de derecho, claro. Correcto, tanto de carácter jurisdiccional como de carácter administrativo. Entonces dijo: imposible que tras la firma de los acuerdos de paz los partidos no tuvieran participación en el tribunal, porque así no iban a desconfiar unos de otros. ¿Cuál era la mejor forma para resolver ese problema? Integrándolos al tribunal. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque cuando un magistrado del Tribunal Supremo Electoral asume su papel, lo asume bajo la propuesta del partido político que ganó ese espacio gracias a la voluntad popular. Primer punto de legitimación del cargo. Segundo punto, desde que el magistrado asume y jura en la Asamblea Legislativa cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, él responde al principio de legalidad. Él entonces va a impartir justicia de manera imparcial, porque va a aplicar la ley independientemente del partido político de que se trate. En ese sentido, no hay magistrados independientes. No existe esa figura ni constitucional ni legalmente. A diferencia de los diputados. A diferencia de los diputados, que ya existe la figura legal. Correcto. Todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son independientes desde el momento en que juran cumplir la Constitución y la ley. Entonces, la figura no existe. Pero aquí el tema de fondo no es analizar solamente la integración, que dicho sea de paso, es una integración esencialmente política. Esencialmente política. Ahora, quiero hacer otra aclaración. Cuando el
el magistrado Araujo plantea en una serie de programas de televisión como ayer, por ejemplo, que en 2 ocasiones repitió, y ahí está grabado, es decir, eso no es algo de mi cosecha, sino que está grabado, en 2 ocasiones dijo: yo no estoy en contra de la militancia del partido, dice, estoy en contra de la dirigencia del partido. En ese momento, él confiesa que está en contra de una parte del partido político registrada en los estatutos como el ente que le da la dirección al partido. Por lo tanto, si él dice que está en contra del partido, eso significa, en contra de la dirigencia, significa que está en contra del partido. Okay. Ahora, brevemente, ¿por qué digo esto? Porque sin duda, como lo vamos a ver más adelante, ayer se cometió una imprecisión en cuanto al análisis y se dijo: como yo no he adelantado ningún criterio, yo no tengo ningún problema. Eso no es cierto, a la luz de lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, que como ley supletoria opera en el tema del Código Electoral. En ese sentido, al no existir una norma de cómo analizar ni la recusación, ni tampoco apartarse el magistrado en el Código Electoral, entonces se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Por cierto, no sería la primera vez que lo apliquen, porque cuando se canceló la vida jurídica del PDC y del PCN, se aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. En ese sentido, ¿quién es aquel juez que no puede participar de una decisión ni administrativa ni jurisdiccional? Aquella persona que tiene interés conocido en el caso. Ok, para que la gente pueda entender, a efectos de ilustración supletoriamente, es que cuando no existe una legislación que nos pueda ayudar a la parte de procesabilidad del proceso, se integra el derecho con otro cuerpo que usted ya lo ha determinado y que fácilmente lo podemos ilustrar para que la gente obviamente entienda esto. Algo que es importante sobre esta situación es lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada, Eugenio Chicas, que nos acompañó. Yo he hablado con ambas partes y a Arena le quedan expeditos los recursos para hacer lo conveniente. ¿Cuáles son los recursos y cuál es lo conveniente? Bueno, fundamentalmente el recurso es uno solo. Si el partido toma la decisión de ejercer una acción legal, sin duda alguna será una acción legal que en primer lugar permita la ley, y se trata de la recusación. Digo, si toma la decisión, porque no me compete a mí comentar cuál será la vía, sino más bien cuáles son los diferentes caminos que la ley franquea. En ese sentido, la recusación significa que la parte, en este caso el partido político, que se considere agraviado por las expresiones de uno de los jueces electorales, por manifestar categóricamente que está en contra de una parte de la estructura estatutaria del partido, si está en contra significa que no va a ser un juez imparcial. Y no ser un juez imparcial significa que la ley, para sanear cualquier conocimiento de cualquier conflicto, el mismo tribunal colegiado debe resolver apartar al magistrado para que el caso se conozca de manera imparcial y transparente. Eso tú lo ves en cualquier tribunal, sea colegiado o unipersonal, porque en todo caso no se trata simplemente de adelantar o no adelantar criterio. Ese es apenas un ejemplo de la recusación, pero en términos generales, usted puede recusar a un juez cuando el juez ha manifestado o tiene interés conocido, manifiesto, implícito o explícito en el caso que va a juzgar. Entonces, aquí de lo que estamos hablando no es de un problema entre Walter Araujo y el COENA, estamos hablando de un problema de gravedad institucional y de complejidad institucional, en tanto se trata de un magistrado con toda la investidura que la Constitución le otorga versus una de las partes que es el partido político contendiente. Dicho de esa manera, yo quisiera reiterar en primer lugar mi respeto para el magistrado Araujo. No se trata en este momento de hacer un análisis de carácter personal, no me compete a mí.
Lo que sí me compete como ciudadano y como una persona interesada en la institucionalidad democrática es que esa institucionalidad camine sobre la base de lo que plantea la Constitución y la ley. Te quiero citar un ejemplo. Imagínate tú si un juez penal dijese públicamente que él está en contra de todas las personas que estén tatuadas, ya sea que estas personas lleven un tatuaje artístico o un tatuaje alusivo a cualquier otra organización. Automáticamente, si cae un caso en su tribunal donde una persona tatuada es la juzgada, hombre, cualquier defensor en su sano juicio va a pedir que lo recusen porque no va a ser imparcial la justicia que va a dar. Y eso significaría, por ejemplo, en el caso electoral, ¿qué pasaría si con esta ley, que más tarde la analizaremos, se decide abrir un expediente de investigar, por ejemplo, el honor en el caso de un spot? ¿Cuál sería, por ejemplo, la tendencia de este magistrado a la hora de fallar? Bueno, esas son las preguntas. Nuestra primera pausa comercial en 8 en punto. Regresamos con mucho más acá que tenemos para todos ustedes y los diferentes temas que vamos a abordar esta noche. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Seguimos con el análisis propiamente jurídico de este ejemplo puntual del magistrado Walter Araujo. Y uno de los temas que es importante analizar ante la luz, sin entrar en el contexto mismo del decreto transitorio que en algún momento le aplicaría al magistrado, que aprobó la Asamblea Legislativa, de aquellos que con el simple hecho de manifestar su intención de ser candidatos habrá que protegerle su honor y su intimidad, por un lado. Pero por otro lado, la Sala de lo Constitucional en la elección de funcionarios de segundo grado ya ha dado algunas luces de la independencia que deberían de tener y que en algún momento el magistrado podría ser comprobado. Se lo comenté el día de ayer, por cierto, que él ha pertenecido orgánicamente al partido Arena. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, la tendencia que se establece en esa jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional es que los funcionarios de segundo grado tienen que ser independientes. Independientes no solo de los partidos políticos, sino también de cualquier otra agrupación de cuya pertenencia se pudiera inferir que no va a realizar una actuación apegada a la Constitución y a la ley. En el caso del Tribunal Supremo Electoral no es la excepción, aun cuando la propuesta del magistrado deviene directamente de un partido político. Pero en todo caso, el tema de la actuación de un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral tiene que ver más con imparcialidad que con dependencia o independencia, porque lo que se le exige al juez es que él sea imparcial a la hora de aplicar la ley, independientemente incluso que sea su partido o no. El gran problema que existe aquí es el ejemplo típico. Si en virtud de ese decreto transitorio que aprobaron ayer, que aprobaron la semana pasada, la Asamblea Legislativa, se abriera un expediente de investigación porque cualquier partido político, o en el caso Arena, publicase un spot y fuera denunciado ante el Tribunal Supremo Electoral de que el spot viola el honor de alguna persona o lo desprestigia, como dice textualmente el decreto, eso implica que conocerá el organismo colegiado y todos los magistrados. La pregunta es, y después de haber dicho el magistrado que no iba a votar, de que era la crónica de una derrota anunciada, después de decir de que estaba en contra del COENA, después de decir algunas cosas en contra de la dirigencia, ¿será imparcial este juez electoral? Esa es la pregunta de fondo. Para eso no necesitamos nosotros hacer un análisis jurídico, sino que simplemente aplicar el sentido común, porque el derecho es lógico. Entonces, aquí es donde viene el gran problema, y de no resolverse este tema en las instancias adecuadas, en el plazo adecuado y con la petición de la persona agraviada adecuada, si no se resolviese este tema, nosotros entraríamos por primera vez, después de la firma de los acuerdos de paz, entraríamos a una elección en donde el árbitro estaría sumamente cuestionado. Y digo el árbitro ya como cuerpo colegiado porque lo han manifestado los demás magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que la conducta
de calificar o descalificar positiva o negativamente a los institutos políticos no es parte del ejercicio de una magistratura electoral. Y yo creo que aquí hay que destacar no solamente las cosas negativas, sino que también hay que destacar lo positivo. Hasta este momento, al menos en el Tribunal Supremo Electoral que está instalado actualmente, nunca hemos escuchado a ningún magistrado, ni propuesto por la Corte, ni propuesto por otro partido político, que descalifique a ningún otro partido político. Nunca lo hemos escuchado, porque han sido los magistrados en ese sentido, desde su presidente hasta el cuarto magistrado, han sido prudentes, han sido muy ecuánimes en el planteamiento, al menos público, aunque se sabe que ellos, algunos son propuestos por el FMLN, otros son sugeridos por la Corte, pero tienen algún vínculo, pero es respetable, sumamente respetable la posición de los magistrados. Es decir, nunca habíamos visto, nunca desde que se instaló el primer Tribunal Supremo Electoral hasta este momento, nunca habíamos visto que un magistrado arremetiera contra algún partido político. Y lo más grave, menos contra el partido político que lo propuso. Entonces, este es un tema de institucionalidad democrática que por el bien y la transparencia de las elecciones deberá resolverse de acuerdo a la ley. Ok, tengo participación y me llama muchísimo la atención porque el licenciado Daniel Medrano manifiesta el Código Procesal Civil es mucho más benevolente, ya que permite como causa de recusación cualquier causa razonable y comprobable. Correcto. Que ponga en duda la imparcialidad. Correcto. Del juzgador. O sea que la simple duda del partido Arena de la imparcialidad del magistrado Araujo. Correcto. Es suficiente para recusarlo, ya que en público ha dicho que está en contra. Y eso lo dice textualmente, muy bien citado por parte del colega que lo cita, me imagino que es abogado. Lo dice textualmente el código de esa manera. Correcto. De esto me quiero ir al otro tema, porque en algún momento, por ejemplo, el diputado Mario Valiente ha dicho: un juez jamás debe adelantar criterio ni ir a elecciones con el equipo. Es decir, un juez de un árbitro como la Zulita que acaba de ganar, como que en algún momento dijera: yo estoy con Turquía, pero voy a pitar El Salvador-Turquía. Yo quiero un poquito más allá, porque el FMLN, y reitero, se lo mencioné el día de ayer al magistrado Araujo, Roberto Lorenzana ha dicho puntualmente, él es de Ghana. Él es del expresidente Elías Antonio Saca. En algún momento analistas dicen: mire, él está dentro, no renuncia, quiere que lo echen, porque él es el típico caballo de Troya que quiere desestabilizar desde adentro al partido Arena. Su análisis. Mira qué interesante esa reflexión, porque estas afirmaciones o estas calificaciones de orden político no vienen de alguien que es de Arena, ni de los candidatos de Arena, sino que viene de un diputado, del licenciado Lorenzana, que es jefe de comunicaciones del FMLN, y es él quien le atribuye este calificativo. En todo caso, lo más importante acá es, más allá del tema de los calificativos, es el tema de cómo se lesiona la independencia de los jueces, sea electoral o de cualquier otra naturaleza, y cómo se está poniendo en riesgo un proceso electoral tan importante, digamos, por los deslices consecutivos, reiterados de un magistrado. Yo creo que aquí el tema debe de resolverse por la vía legal, y creo que sin duda alguna el partido político agraviado pues también tomará las decisiones del caso respecto de este punto. Pero ya que el magistrado se sienta identificado con una tendencia, con un partido, con un bloque o con un movimiento o con cualquier otra expresión política, él tiene derecho, por supuesto que tiene derecho. Ese sí es un derecho universalmente conocido como un derecho político. A lo que no tiene derecho es a poner en peligro las futuras elecciones a partir de criterios expresados de manera reiterada en contra de la dirigencia de un partido político, porque, te lo digo y lo repito, nunca habíamos visto, desde que se fundó el primer Tribunal Supremo Electoral, nunca habíamos visto que un magistrado arremetiera contra un partido político de esta naturaleza. Ok, ¿qué le diría el doctor René Portillo Cuadra a aquellos que han arremetido en contra de su persona, por cuanto en algún momento usted ha hecho un llamado puntual a la comunidad internacional a estar muy pendiente de los comicios electorales y la posibilidad de la articulación de un fraude? Esta pregunta se la hago en el contexto porque en el pasado hemos visto que algunos políticos
políticos han ocupado alguna estrategia, como lo hizo el presidente actual de El Salvador, que en algún momento dijo que hasta existía la posibilidad que lo mataran. Pareciera que como que las encuestas suben. ¿Qué le diría a los detractores de esta aseveración? Yo creo que el tema del fantasma del fraude electoral es un tema que se evidencia no a partir de las declaraciones de una persona, sino a partir de las manifestaciones de las instituciones que conforman el Estado democrático de derecho. Imagínate tú, y esto que te voy a decir forma parte de una visita que nosotros hicimos hace un mes, 10 días, nosotros estuvimos en Washington. Visitamos el Senado, visitamos las cámaras, visitamos algunas fundaciones, visitamos a nuestros hermanos en el exterior, las comunidades, religiosos, y dentro de toda esta gama de instituciones que visitamos, visitamos la sede de la OEA. Como eran tantas las reuniones diarias que teníamos, que tuvimos que hacer dos delegaciones. El doctor Norman Quijano encabezó una delegación y yo encabecé otra delegación. A mí me correspondió ir a la OEA. Y cuando nosotros hablamos sobre este tema, la primera pregunta que nos hicieron es: ¿confían ustedes en el proceso electoral salvadoreño? Nosotros le dijimos: nosotros queremos confiar en el proceso electoral salvadoreño. Pero hay señales que nos preocupan. Hay señales que de no denunciarlas, que de continuarlas y de profundizarse, terminarán en un fraude electoral. Y nos dijeron: ¿como cuáles señales? Nosotros le dijimos: nos preocupan 3 cosas muy puntuales. Una, el tema de no haberse expedido la cantidad de DUI que se debían haber expedido en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. Lo cual, cuando te comente un poco sobre mi gira, te voy a ampliar sobre este punto, porque este punto es bien delicado. Segundo punto que nos preocupa: ¿en manos de quién está la Fiscalía Electoral? ¿Quién controla realmente la Fiscalía Electoral en este momento? ¿Será una persona transparente, independiente, en quien reside la Fiscalía Electoral? ¿O estará vinculada a algún partido político en especial? Segunda preocupación. Y tercera preocupación, el tema de cómo se ha venido trastocando los sistemas de votación en el Tribunal Supremo Electoral. En ese momento no teníamos tan latente el problema del magistrado que hemos comentado, pero que ahora se suma a estas preocupaciones, sobre todo porque en aquel momento teníamos el impasse de que quién iba a transmitir los datos, si era una empresa, si era República Dominicana con el Tribunal Supremo Electoral, quién era. Había una preocupación. Gracias a Dios y gracias a los partidos políticos, a todos, ya se superó ese valladar. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema del fraude, no se trata de hablar del fraude ni porque nos consideramos perdedores, ni tampoco para subir en las encuestas. Nos preocupa porque esa es la lectura de la realidad actual. Es decir, imagínate tú, más o menos 1,5 millones de salvadoreños con capacidad para obtener el DUI, tanto en Los Ángeles como en algunas otras ciudades como Washington, se están dando anomalías serias, anomalías que en su momento la fracción legislativa lo denunciará ante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Hacemos nuestra segunda pausa comercial acá en 8 en punto, regresamos con mucho más. Muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Entramos a otro tema que es importante también, y es un decreto transitorio que prácticamente solamente se está esperando que el presidente de la República estample la rúbrica y dentro del proceso de formación de ley y la publicación en el Diario Oficial. Quiero entrar en este análisis porque primero es transitorio, segundo obviamente va a durar hasta el tema del último día, pero ya tenemos una legislación penal, ya tenemos un código electoral, la ley de partidos políticos. Me parece que tuvieron su oportunidad los partidos en este tema, pero lo que más llama la atención es lo que en algún momento Mario Valiente esbozaba. Mire, quiere decir que con el simple hecho de manifestar su voluntad públicamente de ser candidato, nadie puede decirme absolutamente nada. Un narcotraficante lo podría hacer y absolutamente nadie le podría decir nada. Bueno, quiero decirte que el decreto transitorio al que nos hemos referido fue aprobado el jueves pasado en horas de la madrugada, es decir, como acostumbradamente se hace textualmente el madrugón, cuando hay un madrugón, ¿verdad? Es decir, mientras las personas honradas y trabajadoras estamos dormidas y pensando de buena fe,
que nuestros funcionarios están actuando conforme al mandato constitucional, nos despiertan al día siguiente con un madrugón de esta naturaleza, como cuando usted duerme de buena fe y un ladrón se mete a su casa, aprovechando la oscuridad para asaltarlo. Fíjate que este decreto transitorio se llama Disposiciones transitorias para promover la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República sin afectar los derechos de los demás. Es decir, un decreto transitorio que aparentemente protege el tema del honor, la intimidad y la propia imagen. Pero resulta que aquí hay una serie de desaciertos jurídicos, y yo quisiera aprovechar, antes de citar los desaciertos, para pedirle con todo respeto al señor presidente de la República que cuando llegue a casa presidencial este decreto haga valer el Estado de Derecho. Sobre todo porque aquí hay algunas aberraciones jurídicas realmente impresentables. Cuando dice, por ejemplo, el artículo 1 dice que a partir de la entrada en vigencia de este decreto queda prohibido, previo y durante la campaña electoral, realizar propaganda, publicidad o eventos proselitistas que por cualquier medio de comunicación desprestigien a las personas. ¿A quiénes? A todas las personas. Significa entonces que ante una disputa de carácter comercial en donde se haya lesionado el honor, van a tener que recurrir al Tribunal Supremo Electoral, porque resulta que este decreto no forma parte del Código Electoral, sino que forma parte de un decreto transitorio de carácter especial, en donde el objeto del Código Electoral no alcanza al decreto transitorio. Por lo tanto, todas las personas están sujetas a presentar sus reclamos ante el Tribunal Supremo Electoral, sea de carácter electoral o no. Primer punto que hay que analizar. Dice después, desprestigien a las personas, especialmente, dice, aquí se trata a un segundo grupo de personas, especialmente cuando se realicen en contra de quien públicamente se haya postulado como aspirante a la presidencia o vicepresidencia de la República. Y entonces forma dos grupos: el de todas las personas que se aplique este decreto y el de los candidatos o aspirantes. ¿Será ese realmente el objeto de este decreto? Yo creo que no. Pero quizá como se hizo en la madrugada, ya cuando uno está cansado y a la carrera, probablemente se cometieron muchas imprecisiones. Segundo punto, este decreto es transitorio. Por lo tanto, en todo decreto transitorio, dice la técnica legislativa, que se debe de establecer las fechas en que cronológicamente se aplique ese decreto. Eso es algo, pero sumamente cajonero decirlo. El diputado Douglas Avilés lo dijo el viernes pasado acá en 8 en Punto. Y aquí, en este decreto, habla de elecciones presidenciales, habla de entrega de credenciales, pero no dice si son para estas elecciones o para las que vienen. No se dice. En cuyo caso la transitoriedad no está delimitada. Ese es un punto muy importante que incluso puede acarrear inconstitucionalidad. Tercer punto, que es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Dice acá, en el artículo 1 de este decreto, que a partir de la entrada en vigencia del mismo, se prohíben, dice, que las personas se desprestigien por medios de comunicación. Quiere decir entonces que cualquier persona que desprestigie a otra ha incurrido en la sanción que dice este decreto. Que se prepare $5.000. No, pero vamos un poco a la parte jurídica. El desprestigio como categoría jurídica no existe, porque es una categoría indeterminada. ¿Sabes qué significa desprestigio según la Real Academia de la Lengua Española? Fíjate, significa realce, estimación, nombre y buen crédito. También significa ascendencia o influencia. También, oí bien, también significa fascinación que se atribuye a la magia. Eso es prestigiar a una persona. Entonces, solo cuando dice aquí fascinación que se atribuye a la magia, yo solo me acordé de aquellos magos, ¿verdad? Que sacan conejitos, que sacan palomitas,
y que muchas veces se parecen hasta los candidatos, ¿verdad? Sacando, muchas propuestas de un sombrero de mago, pero en todo caso volvamos a la Real Academia. Dice, oí bien lo que dice, ¿qué significa la palabra prestigio? Dice, engaño, ilusión o apariencia con que los prestigiadores emboban y embaucan al pueblo. La Real Academia de la Lengua Española, lo pueden consultar si ustedes quieren. Entonces, cuando tú dices acá en el decreto de que no lo desprestigien, te voy a citar un ejemplo. Si yo en este momento dijera que uno de los candidatos a la presidencia, que fue ministro de Educación, dejó las escuelas totalmente destruidas, con los techos totalmente deteriorados, sin pupitres, y que el mayor número de esas escuelas está en total deterioro, la pregunta es, ¿lo estoy desprestigiando o no? De acuerdo al castellano, sí, lo estoy desprestigiando. O no sé si él se sentirá prestigiado con decir eso, pero la lógica es que es un desprestigio. Eso es lo que van a sancionar. Entonces, para terminar el tema, el otro tema importante es que en el inciso segundo dice este decreto, quien incurriendo en cualquiera de las referidas prohibiciones, ¿cuáles? Si no las ha mencionado. Si aquí lo que dice en el inciso primero es quienes desprestigien, pero aquí en el inciso segundo dice quienes incurriendo en cualquiera de las referidas prohibiciones, si ni siquiera las ha mencionado. Entonces, cuando tú entras a analizar el tema de la lesión de la moral, el honor, la imagen, la vida privada de las personas, si eso ya está regulado en la Constitución, eso ya está regulado en el Código Penal y Procesal Penal, eso ya está regulado en el Código Electoral, lo que había que regular era el tema del procedimiento. Pero aquí lo que han hecho es un arroz con mango, en el cual, en lugar de darle protección a la imagen, a la intimidad, con la cual estoy totalmente de acuerdo que debe de ser así, lo que han hecho es una mezcla impropia de conceptos que invalidarían este decreto. Hagámoslo bien. Okay. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Vamos a otro tema que es importante y es la elección o no elección, o dejar sin efecto la tercera elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Gabriela Naúl, que vino a nuestro país, representante de la ONU, todavía sigue pendiente de darle seguimiento a la institucionalidad de nuestro país, a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Puntualmente, doctor, ¿cuáles son los efectos jurídicos que deja la invalidación por tercera vez consecutiva de una elección de esta naturaleza, y que en algún momento, lo quiero amarrar, porque vienen otras amenazas, vienen otro tipo de situaciones que podría entrar en este decreto, como las que el diputado de Ghana en algún momento ha esbozado, Guillermo Gallegos, diciendo que el presidente, o lo que en aquel momento creíamos que el presidente de este ente contralor, limpió los expedientes de Norman Quijano y que por eso ya no lo pueden tomar en cuenta? Bueno, mira, otra vez, volvemos a lo que hace una semana la doctora Gabriela Naúl, relatora de Independencia Judicial de la ONU, dijo en un desplegado y en un informe que conocimos los salvadoreños, en donde dice que las elecciones de segundo grado han sido desprestigiadas prácticamente, han sido vilipendiadas, han sido tomadas por los partidos políticos, precisamente porque cada uno de los partidos políticos quiere hacer de las instituciones un manoseo. Volvemos otra vez al tema de la institucionalidad. La preocupación es, por tercera vez se desobedece una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ahora dicen los partidos políticos que votaron 3 veces de que van a abrir el listado, de que van a volver a entrevistar a la gente. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo más nos llevará eso? Y la segunda pregunta es, ¿realmente lo van a hacer de manera transparente como dice la sentencia? Estamos enfrentados a una situación en la cual la Contraloría del Estado, que es la que vigila los fondos públicos en el Estado, no existe. Eso es grave en un Estado de derecho, porque hasta el último centavo de dólar que percibe el Estado, para poder invertirlo conforme el presupuesto general de la nación, no existe un vigilante que dé fe de que ese dinero llega o no llega hasta donde se ha presupuestado. Por lo tanto, creo que hablar del tema de la Corte de Cuentas de la República significa una bofetada más para la independencia, para la institucionalidad democrática de El Salvador. Y desde acá quiero pedirle con todo respeto
a los partidos que conforman el bloque, pero principalmente a quien tiene esa mayoría, al FMLN, de que se elija lo más pronto posible, con los criterios de selección establecidos en la sentencia, que se proceda a elegir una corte de cuentas de manera independiente. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, pero nos queda todavía un apéndice, que es la acusación de limpieza de los expedientes de Norman Quijano al interior de la alcaldía de San Salvador. Regresamos con más. Muchísimas gracias, doctor. Terminamos la idea antes de la participación ciudadana, por favor. Sin duda alguna que es una acusación un poco complicada, ¿verdad? Verlo desde el punto de vista político es fácil, desde el punto de vista jurídico es bastante trascendente. Yo creo que este tipo de acusaciones se dan pues en el calor de una pre-campaña, si así se le puede llamar, en el calor político, en el calor de la desacreditación. Pero en todo caso yo creo que este tipo de cosas no es relevante comentarlas, sinceramente. Bueno, pasamos participación ciudadana rápidamente. Para eso saludo a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestra audiencia y buenas noches también a nuestro invitado. Acá tenemos algunos comentarios a través del Twitter. Adriana Peña dice, o sea que Cuadra está en contra de la ley que castigue al que desprestigie y difame, pregunta. Carlos Araujo dice, entonces, si Eugenio Chicas tiene interés en el caso, ya que ya desea que gane el FMLN, dice, también debe recusarse. Ay, mi Dios, dice Walter Araujo, René y el magistrado presidente Eugenio Chicas, bajo esa tesis, ¿es imparcial al ser miembro de la comisión política del FMLN? Pregunta Flor de María, dígame, señor Cuadra, ¿cuál es el miedo que el señor Walter Araujo se haya declarado independiente? Dice Vladimir Handal, de verdad quiero saber qué piensa de los audios que Broso hizo públicos, ojalá lean el tuit. Esto en relación a la llamada del diputado Edwin Zamora. Feli dice, Arena no apoya el decreto de blindaje, parecería que los demás candidatos tienen algo que ocultar. ¿Qué piensa? Rodrigo Cristales dice, es preocupante la actitud del magistrado Walter Araujo, ya que adelantó criterios por lo cual debe de excusarse y no es imparcial. Javier Coto, René Portillo Cuadra dice, sería bueno que sea investigado por el Tribunal de Ética, ya que la actuación de Walter Araujo no es la correcta. Walter Araujo tiene más de 9 años de ser magistrado, no es de este año, dice. Rotomo Moreno, ¿cuál es el estatus de la crisis interna y aguda en Arena? Carlos Araujo dice, ¿es fraude que se emitan pocos DUIs en el exterior o es incapacidad operativa del RNPN? Eduardo Marenco dice, ¿por qué el COENA hasta ahorita saca a la luz los supuestos actos de corrupción de Araujo? Eso significa que ya estaban al tanto. Javier Coto dice, peligran nuestras elecciones ya que Araujo fue observador en Venezuela. Fraude, dice. Diego Marinero dice, lo felicito, extremadamente clara su explicación sobre los errores del magistrado. Si el río suena es porque piedras trae. Hasta acá vamos a llegar con la participación ciudadana de esta noche. Gracias, Georgina. Gracias, amigos televidentes. Rápidamente, doctor, Walter Araujo está muy pendiente, obviamente, de la entrevista y, por supuesto, ha realizado varias preguntas. Dos, hablaron también sobre qué opinión le merecía la grabación de Edwin Zamora. Bueno, sin duda alguna que es una invasión a la privacidad. En este tipo de temas es donde debe de la Fiscalía de intervenir inmediatamente, porque se trata prácticamente de espionaje y de escuchas, algo que está regulado en el Código Penal como delito, o sea, es decir, es algo grave, pero mucho más grave cuando se trata de un diputado de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, la pelota está en este momento en la cancha del señor fiscal general. Rápidamente, Walter Araujo hizo un par de preguntas donde dijo, Eugenio Chicas es parte de la comisión política, por lo tanto, estaría amarrado al análisis. Es que mira, yo no quisiera caer en el juego de responderle, porque este es un asunto de carácter personal y mi abordaje es desde el punto de vista institucional. Yo lo único que pudiera decirle es que él pudiera estudiar despacio cuál es la diferencia entre independencia e imparcialidad. Yo creo que ahí va a encontrar la respuesta. Ok, par de preguntas también es cómo le fue la gira por Estados Unidos, Las Vegas y Los Ángeles, rápidamente por el tiempo. Bueno, quiero decirte que nos reunimos en Las Vegas con la estructura del partido, juramentamos una cantidad impresionante de correligionarios, de hermanos que están apoyando la fórmula presidencial. En Las Vegas hicimos una jornada de asesoría legal y migratoria, sobre todo de asesoría con el TPS.
Hicimos también una juramentación de directivas en Los Ángeles. Asistimos orgullosamente a la toma de posesión del nuevo alcalde de Los Ángeles, don Eric Garcetti, a quien le mandamos un saludo desde acá y nuestros fervientes deseos de que haga una buena gestión. Yo sé que lo va a hacer. También recogimos algunas inquietudes de cientos de salvadoreños que nos expresan que no han podido retirar ni tramitar su DUI por la lentitud con que el consulado está tratando este tema. Nos manifestaron en alguna ocasión de que incluso se están dando DUI priorizando las personas del partido oficial y no las personas que no están registradas como parte del partido oficial, lo cual realmente vamos a investigar porque no podemos asegurar al 100%, pero obviamente es un tema delicado que cuando tengamos las evidencias se presentarán ante la instancia correspondiente. De tal manera que fue una gira muy exitosa. Nos reunimos sobre todo con cientos de compatriotas que nos han revalidado la confianza para continuar en este proceso y sobre todo nos une un sueño que lo dormimos en una misma almohada, que es el sueño de ver a nuestro querido El Salvador de manera distinta, reconstruido en un Estado de Derecho fortalecido. Bueno, ya pasamos la cámara alta, poco a poco el sueño de abrazar una reforma migratoria cada vez se va haciendo realidad. Y sin duda alguna, en nuestras dos giras que hemos hecho, hemos propugnado y hemos propiciado análisis sobre el tema del respaldo a la reforma migratoria, pero sobre todo una reforma migratoria humanizada, una reforma migratoria que permita que la mayor cantidad posible de nuestros hermanos accedan a un estatus migratorio de legalidad. Doctor, quiero compartir con usted rápidamente el tema de la tregua, el tema de la delincuencia, porque en los últimos días ha habido un aumento de los homicidios y quiero compartirlo acá, unas palabras que en redes sociales pedimos la participación ciudadana, y es que Paolo Luber escribió en su columna del día de ayer: el hecho de que este número haya subido unos decimales no es muestra del rompimiento de la tregua, sino que del resultado de las trabas que el nuevo ministro ha puesto. Número uno, quiero hacerle la pregunta porque, señor Paolo Luber, no estamos hablando de decimales, estamos hablando de vidas de salvadoreños que se están perdiendo nuevamente en este país. Reitero que me parece que es importante. Y segundo, que se dejó entrever en algún momento en una columna periodística del Mundo, El Confidencial, que esto podía darse cerca de elecciones para presionar a los candidatos. Mira, yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que no sea así, sobre todo porque el proceso electoral es realmente una fiesta cívica y así debe verse. Pero sobre todo me preocupa el estado de la seguridad en nuestro país, porque recientemente pudimos ver cómo una familia en un cantón de Panchimalco, la autoridad le proporcionó un vehículo para sacar sus pertenencias, sus gallinitas, sus cerditos, para poderla sacar de ese lugar porque algunas personas que delinquen habitualmente habían pedido la vivienda. Y vimos con tristeza cómo, en lugar de que la autoridad hubiera ejercido una acción territorial, disuasiva y persuasiva y de combate a la delincuencia, en lugar de haber tomado posesión del lugar geográfico para darle seguridad a la familia, facilite que esa familia salga de ese cantón de Panchimalco. Creemos nosotros que ahí es donde tiene que haber un poco más de conciencia de lo que estamos viviendo, pero sobre todo del rol de quienes toman las decisiones sobre el tema de la seguridad pública. Esperemos que no hayan más muertes. No importa de dónde sean las muertes, no importa de qué bando o de qué pandilla sean, son seres humanos. Y por el bien de esta nación, esperemos que no haya más luto y más derramamiento de sangre en nuestro país. 1 minuto y medio tengo, doctor, rápidamente. ¿Cuándo se presenta el plan de nación del Partido Arena? Sabemos que hoy por hoy se está articulando, pero la población empieza a preguntar sobre esta situación. Correcto, estaríamos en capacidad de presentar toda nuestra propuesta más o menos en agosto, unos días más, unos días menos, pero estaríamos en ese mes ya en condición de darle contenido a lo que son los 5 ejes del plan de país, para darle cuerpo a eso, cuya columna vertebral es el tema del empleo y la reactivación de la economía, el tema de un proyecto de seguridad ciudadana, el tema de la educación de calidad, el tema de la inversión social y los programas sociales y el tema de la transparencia y fortalecimiento del Estado de Derecho, que es la columna vertebral de nuestra propuesta político-electoral. Bueno, vamos a quedar pendientes y por supuesto la población salvadoreña, porque queremos ver propuestas y propuestas que tengan viabilidad, claro. No una carta interminable al niño Dios.
Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Agradezco este espacio y desde luego un saludo a la familia salvadoreña. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Quédese con todo lo que Canal 33 tiene a continuación que ofrecerles a ustedes. Pasen muy buenas noches. Será hasta el día de mañana. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.